Japón es el país más endeudado del mundo. Debe en torno al 230% de su PIB. Para pagar su deuda, los japoneses deberían estar trabajando 2 años enteros sin cobrar y aún así les quedaría un buen trozo por pagar. Y sin embargo, esto nunca ha sido un problema para ellos. Durante décadas, Japón parecía haber dado con el secreto mejor guardado de la economía. La fórmula mágica para imprimir dinero sin que pasara nada malo. Por lo tanto, esta deuda era prácticamente gratis. Podían pagarla simplemente con nuevos billetes emitidos por su banco central. Pero amigos, esa época, la era del dinero fácil, acaba de llegar a su fin. La inflación ahora sí se está descontrolando. El yen está en caída libre y la situación es tan mala que acabamos de ver algo que hace años era impensable. Un rescate de los mismísimos Estados Unidos. El Tesoro estadounidense interviene para apoyar al yen tras la intervención de Japón. La última vez que Estados Unidos apoyó directamente al yen fue en 2011, coordinándose con los demás países del Grupo de los 7 para estabilizar los mercados tras el terremoto y el tsunami que azotaron Japón. Sí, lo habéis oído bien, el Tito Sam, o mejor dicho, el Tito Besant, rescatando el yen japonés, igual que hizo con el peso argentino hace apenas unos meses. Pero claro, que la Argentina viva una corrida bancaria no es noticia. Pero Japón, los nipones se supone que son gente rica, seria y ordenada. No son el tipo de país que necesita ayuda de los Estados Unidos para llevar al día sus cuentas. Y no penséis que hablamos de una ayuda pequeña y en sobres por debajo de la mesa. No. El secretario del Tesoro americano se dejó, mira tú qué casualidad, una nota encima de su escritorio con su lista de cosas pendientes. Pero en la lista, perfectamente colocada para que los reporteros le hicieran una foto, solo había una tarea: comprar yenes japoneses, 5 o 10.000 millones de dólares. Y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. Al final les ha regalado el doble de dinero que a la Argentina. Y a esto, amigos, hay que sumar otra intervención histórica de los propios japoneses para contener el desplome de su moneda. ¿Se ha vuelto de repente Estados Unidos increíblemente generoso? Pues no. El rescate no ha sido a cambio de nada. La cuestión, amigos, es que lo que pasa en Japón no se queda en Japón. Si el gigante se cae, tumbará al resto de países como si esto fuera un dominó, y más particularmente a los Estados Unidos. O dicho de otra forma, este rescate no ha sido un salvavidas para los japoneses, sino para los propios occidentales. La economía mundial ha estado muy cerca de romperse y casi nadie se ha dado cuenta. Y lo peor es que el problema no acaba aquí. Porque sí, esta ayuda ha servido para evitar el hundimiento a corto plazo, pero los problemas de fondo persisten y, como avanzábamos al principio, la fórmula mágica de Japón se ha terminado, está caput. Pero para entender por qué y qué consecuencias puede tener todo esto, hay que responder algunas preguntas. La primera, ¿qué demonios ha pasado exactamente con el yen y por qué Estados Unidos ha tenido que intervenir? La segunda, ¿por qué decimos que lo que pasa en Japón puede ser un drama económico en todo Occidente? Y la tercera, ¿por qué no se ha solucionado el problema de fondo y por qué el yen sigue siendo una bomba que puede explotarnos en la cara en cualquier momento? Pues en este vídeo lo vamos a ver todo. Pero antes, quiero recomendarte algo que no solo es increíble, sino que además es gratuito. Sí, gratuito. Proton Drive. Proton Drive es el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. En Proton Drive todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo. Es decir, que ni siquiera Proton puede acceder a tus archivos. Vamos, es que ni el gobierno de tu país puede hacer que Proton desencripte tus archivos. Es la garantía del cifrado. Además, es especialmente útil cuando viajas durante estas vacaciones. ¿Por qué? Porque puedes guardar copias cifradas del pasaporte y otros documentos importantes para tenerlos siempre a mano si se pierde algo. O por ejemplo, también sirve para guardar recuerdos como imágenes o vídeos, ya que Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus archivos. Lo bueno es que Proton es también muy útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables. Y de nuevo, Proton Drive es gratis en su versión más simple, pero si te haces con el plan Proton ilimitado, no solo tendrás Proton Drive en una versión más pro, sino que además tendrás los demás servicios de Proton como Proton VPN, Proton Mail o Proton Pass incluidos en el paquete. Lo mejor, todo por solo 8,99 € al mes, gracias al link que te dejamos abajo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Probadlo y ya os digo que no volveréis atrás. Dicho esto, gracias a Proton por ser el jefe de la seguridad online aquí en Visual Economic, y sigamos ahora sí con el vídeo.
Para entender lo que ha ocurrido en Japón y por qué es tan importante, primero necesitamos saber cómo hemos llegado hasta aquí. En los años 80, Japón era una potencia sin frenos. Toyota había conquistado el mundo. Sony hacía los productos electrónicos más novedosos. Y detrás de cada gran avance en semiconductores y cosas así, siempre había una empresa japonesa. El país creció tan rápido que, según como se mire, superó en PIB per cápita a los mismísimos Estados Unidos de América. Pero por supuesto, todo esto era humo. Detrás de todos estos buenos datos se estaba forjando la mayor burbuja inmobiliaria de toda la historia. Para que os hagáis una idea de cómo de locas eran las cosas, el suelo de Tokio valía más que el de los Estados Unidos. Ojo, no por hectáreas. El valor total de la ciudad de Tokio era más alto que el de todos los Estados Unidos. Y claro, al final la burbuja terminó explotando. El país se sumió en una crisis económica que duró más de una década y los hogares terminaron con hipotecas de más de 100 años. ¿Qué pasó entonces? Pues que a la gente no le quedó más remedio que ahorrar a lo bestia, hacer todo lo posible para quitarse estas deudas. ¿El problema? Pues que si todo el mundo ahorra, las empresas no venden, así que despiden a más trabajadores, bajan los salarios o directamente terminan quebrando. ¿Y qué hace una familia cuando alguien se queda en paro? Exacto, ahorrar todavía más. Así, Japón entró en una espiral de la muerte, pero justo en ese momento empezaron las cosas raras que nos han llevado hasta el día de hoy. Veréis, para aliviar la crisis, el Banco de Japón bajó los tipos de interés por debajo del cero. Es decir, empezó a pagar a la gente por endeudarse. La idea era sencilla, que ahorraran menos y gastaran más. Y el gobierno, por su parte, hizo lo mismo. Se endeudó al máximo para gastar y reactivar la economía. Eso sí, la mitad de la deuda la compraba el Banco de Japón imprimiendo billetes a lo loco. Por lo que, en cierto sentido, Japón se debía dinero a sí mismo. Se convirtió en el mayor deudor y en el mayor acreedor del planeta. Ahora bien, no todo ese dinero iba para gasto público. Una parte del mismo se dedicó a invertir en bonos del Tesoro americano. De esta forma, el gobierno se endeudaba a un tipo de interés negativo gracias a la impresora de su banco central, pero invertía el dinero en bonos americanos que pagaban intereses positivos. La jugada parecía maestra. Consigues deuda barata y a cambio compras activos que te dan más dinero. ¿El problema? Pues que si os fijáis, esta estrategia podía mantenerse siempre y cuando el gobierno pudiera endeudarse a tipos negativos gracias a la impresora de los billetes. Y diréis, ¿pero imprimir billetes no disparaba la inflación? Pues sí. Aquí estaba la fórmula mágica japonesa. En la mayoría de países hacer esto sería un desastre. Lo vimos en Venezuela, Argentina o Ecuador. Pero como en Japón el consumo estaba tan deprimido, pues digamos que una cosa amortiguaba la otra. Y como imaginaréis, era solo cuestión de tiempo que el castillo de naipes colapsara. Queridos amigos, el principio del fin de la fórmula mágica japonesa llegó con la pandemia. Al igual que en el resto del mundo, después de décadas, la inflación nipona finalmente se disparó. Así, en 2024, el Banco de Japón tomó una decisión histórica: subir los tipos de interés e imprimir menos billetes. Fueron unas pocas décimas, pero la bolsa vivió su peor día desde el año 1987. Desde entonces han seguido subiendo los tipos hasta el 1%. Muy alto para ser Japón, pero demasiado bajo para combatir la inflación y evitar que el yen se deprecie. La fórmula se había roto y ahora Japón se encuentra entre la espada y la pared. Si suben demasiado los tipos, toda esa gigantesca deuda que han ido acumulando durante los años se volverá insostenible. Pero si los dejan bajos, la inflación se dispara y la moneda se hunde. ¿Solución? Pues vamos a hacer zoom para que lo veáis mejor. La solución está siendo quemar las reservas de Japón para defender el tipo de cambio. Es decir, vender todos esos bonos americanos, comprar yenes y sacarlos al mercado. Una especie de impresora a la inversa. A principios de año tuvieron que gastar casi 12 billones de yenes y en los últimos días han quemado otros 8 billones, unos 50.000 millones de dólares. Por ponerlo en contexto, es más que todas las reservas de la Argentina y encima ha tenido que venir el tío Sam a echar una mano. ¿Lo han conseguido? Pues sí, no hay más que ver el salto que ha pegado el yen. Pero los problemas fundamentales siguen ahí, así que esto es solo un parche temporal. No siempre se van a poder quemar reservas porque las reservas son finitas, se agotan. Y amigos, aquí llegamos al siguiente punto clave. ¿Por qué Estados Unidos está tan preocupado con todo este asunto? Amigos, si habéis estado atentos, seguro que podéis haceros una idea. Japón es el mayor acreedor del planeta, y más en particular es el mayor tenedor de bonos estadounidenses, y si el yen sigue cayendo, los venderá para defender su moneda. Eso puede apreciar el yen, sí, pero también hundiría el valor del dólar, y lo que es peor para el gobierno de los Estados Unidos, al derribar el dólar, encarecerá enormemente la deuda pública
y es lo último que quiere Estados Unidos en este momento, ya que eso pondría en serios apuros al propio Tesoro estadounidense y por tanto al sistema financiero mundial. Ahora bien, esto no significa que Japón esté perdido. Este hack del dinero infinito se ha acabado, eso está claro. La era de la deuda barata ha llegado a su fin. Pero Sanae Takaichi todavía está a tiempo de lograr un aterrizaje suave. El problema es inevitable. La cuestión es que si se hacen bien las cosas, los daños pueden mitigarse. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Un samurái con 2 pistolas. ¿Sabíais que los samuráis usaban armas de fuego durante la Edad Media? Pues ahora sí. En concreto usaban cañones y arcabuces. Y esto, amigos, es una metáfora muy buena de las 2 armas que tiene Japón para combatir esta crisis. Porque obviamente los japoneses no se van a quedar de brazos cruzados. De hecho, llevan años preparándose para una crisis como esta. Por un lado tenemos los cañones, grandes, poderosos, pero muy lentos y difíciles de mover. Y por otro, los arcabuces. Uno solo no va a cambiar la guerra, pero dale uno a cada soldado y tendrás mucha potencia de fuego rápida y muy versátil. Bien, en economía, el cañón sería la política fiscal, los impuestos. La estrategia de Takaichi de recortar impuestos probablemente impulse la inflación, no el consumo. La inflación en Japón ha superado el objetivo del 2% del Banco de Japón durante los últimos 3 años. Mientras tanto, Takaichi busca estimular la economía mediante un gasto público agresivo. Los impuestos son la principal arma de los gobiernos contra la inflación. Más impuestos, menos consumo, menos suben los precios. Esa es la teoría. Claro que ya sabemos que los políticos son más de sensaciones que de libros y resulta que ahora mismo Sanae Takaichi, la primera ministra nipona, está haciendo justo lo contrario. Esta venga a prometer recortes de impuestos y muchas ayudas que simplemente no podrá pagar. Una especie de listras versión asiática. Ahora bien, por suerte, los japoneses no son como los europeos. Los políticos mienten, eso es igual en Europa, en Estados Unidos o en Japón, donde tenemos el caso de Shinzo Abe, el padrino político de la actual primera ministra. Abe también llegó al poder prometiendo disparar el gasto público, pero a la hora de la verdad, pues entendió que Japón no podía permitirse seguir acumulando deuda y frenó en seco el aumento del gasto público. De hecho, Japón logró algo casi imposible, congelar los gastos de la seguridad social a pesar de que Japón está envejeciendo a un ritmo vertiginoso. Y gracias a ello, el endeudamiento cayó más de 30 puntos del PIB. Por eso, a pesar de la palabrería, ahora Takaichi está siguiendo el mismo camino que su maestro. Los presupuestos están muy cerca del superávit, a niveles que no se veían desde hace 20 años. Es más, si las cosas siguen como ahora, es muy probable que 2027 tenga superávit. ¿Y sabéis el problema de verdad? Que ni siquiera con esta buena senda será suficiente. Los costes de endeudamiento de Japón se disparan a su nivel más alto en 30 años debido a los temores sobre la deuda. La preocupación por los planes de gasto a largo plazo contribuye a que la rentabilidad de los bonos alcance su nivel más alto desde 1996. Japón ha hecho todo lo que ha podido con la política fiscal, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo, la inflación sigue siendo alta. Los tipos de interés están en el 1%. El Banco de Japón ya ha dicho que en abril del 27 dejará de comprarle deuda al tesoro y el coste de esta deuda está en máximos sin dar señales de que vaya a bajar. Pero como hemos dicho antes, Japón todavía tiene otra arma secreta, su ejército de arcabuces, que en este caso son los activos extranjeros, aquello de que Japón es el mayor acreedor del mundo. Tiene toneladas de acciones y bonos del tesoro. ¿Y qué implica esto? Pues pensadlo así. Es cierto que la deuda japonesa es más cara y que el gobierno tiene que pagar más intereses, pero la deuda americana también es más cara. Así que Estados Unidos también les paga a los japoneses, que tienen un montón de bonos, más intereses. ¿El neto? Pues lo cierto es que, entre unas cosas y otras, el resultado es cada vez mejor. Ahora bien, tampoco vayamos a pensar que no hay problemas. En 2026 los tipos han empezado a desacoplarse. El coste de la deuda a largo plazo frente a la deuda a corto plazo está cayendo en Estados Unidos y Europa, sobre todo en Alemania. Pero en Japón sigue creciendo, o visto de otra manera. En términos relativos, la deuda en yenes se está convirtiendo en deuda cara y los dólares en deuda barata. La parte positiva, por así decirlo, o la menos mala, es que si la deuda en Japón se vuelve más cara que la del resto del mundo,
es decir, más rentable para los inversores, los japoneses venderán sus activos en dólares y comprarán activos en yenes. O lo que es lo mismo, que si en lugar de ser el gobierno o el Banco de Japón quienes venden deuda americana de golpe, lo hacen progresivamente los fondos y los japoneses de a pie, el valor del dólar no se hundirá súbitamente y el golpe sería más llevadero. Y amigos, por esto precisamente tiene sentido la intervención de Estados Unidos. No han resuelto los problemas fundamentales de Japón, pero han ganado tiempo mientras la situación se va resolviendo sola. La pregunta, claro, es si realmente se va a resolver. Japón está haciendo las cosas bastante bien, pero ha acumulado tantos problemas bajo la alfombra en las últimas décadas que no sabemos si será suficiente. Por eso ahora la pregunta es para ti. ¿Te ha sorprendido que Estados Unidos tenga que rescatar el yen? ¿Crees que el yen caerá más en el futuro? ¿Habrá un aterrizaje suave o una crisis importante? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios y como siempre no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Si te gustó este vídeo dale al botón de like y nos vemos aquí muy pronto. Un saludo y hasta la próxima.